Ahora vamos a comenzar con las reacciones de los haluros de alquilo. Después de haber estudiado la estructura de los haluros de alquilo, ahora vamos a ver las principales reacciones de este tipo de compuestos. Las principales son la sustitución, en donde el halógeno se sustituye por un grupo, por un nucleófilo. Entonces sale el halógeno y entre el nucleófilo una sustitución. En el otro son las eliminaciones, en donde además de salir el halógeno, sale un hidrógeno de un carbono adyacente al carbono que lleva el halógeno. Al salir estos dos grupos, entonces se genera un doble enlace entre los carbonos, dando como resultado un alqueno, liberando agua y un halógeno. En el anterior únicamente se liberaba bromuro. Fíjense que entonces, como en ambos casos lo estamos haciendo reaccionar con un grupo hidroxilo, el hidroxilo la reacción de sustitución, bueno, el hidroxilo, recuerden que el diagrama de Lewis llevaría 3 pares de electrones no enlazantes, entonces le cede el par de electrones al carbono y el carbono deja salir al halógeno. En este caso, al cederle el par de electrones, está trabajando como un nucleófilo, mientras que en la segunda reacción de eliminación, el hidroxilo toma el protón, entonces al recibir el protón, está actuando como una base. Vean que es el mismo hidroxilo, pero en una tiene un comportamiento de nucleófilo, en el de abajo tiene un comportamiento de base. Las reacciones de sustitución nucleofílica se empezaron a conocer en el ciclo de Walden, en donde en el ciclo de Walden el ácido málico se hacía reaccionar con pentacloruro de fósforo, dando una sustitución del hidroxilo por el halógeno. Y además fíjense que un cambio de configuración, este era menos y este pasaba a ser más. Luego, al ser oxidado con óxido de plata en medio acuoso, el cloro era sustituido por el hidroxilo, dando el ácido málico. El resultado era que partíamos del menos ácido málico y obteníamos el más ácido málico, o sea, una inversión en la configuración. Al volverlo a reaccionar con pentacloruro de fósforo se obtenía el menos ácido clorosuccínico. Entonces aquí se daba otra inversión de configuración. Y finalmente el ciclo se cerraba al hacerlo reaccionar con óxido de plata en medio acuoso para darnos de nuevo el menos ácido málico. Entonces, estas son las reacciones de sustitución nucleofílica. Lo importante es siempre se dan con una inversión de configuración. Era un hecho, vean que en su momento el ciclo de Walden no conocían lo del carbono tetraédrico ni ese tipo de información. Entonces estaban intentando dilucidar a qué se debía las propiedades de actividad óptica de los diferentes compuestos. Ahora sí, vamos a ver el mecanismo de la reacción SN2, así se le llama, sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces es una sustitución porque lo sustituye un nucleófilo y es bimolecular porque la cinética, vean que la velocidad de la reacción viene dada por K, una constante cinética, la concentración del haluro de alquilo y la concentración del nucleófilo, en este caso del hidroxilo. Entonces, al tener estos dos componentes en su ecuación de la velocidad, es bimolecular. En la reacción, lo que hace es que el hidroxilo ataca al grupo metilo enlazado al haluro de alquilo, o sea, ataca al alquilo enlazado al haluro, lo ataca y al atacarlo, el haluro se va llevándose su par de electrones, se genera un enlace carbono con el nucleófilo y obtenemos entonces al final el producto de la sustitución y el haluro. Aquí está representado el mecanismo de la reacción, en donde el hidroxilo ataca al carbono por la parte de atrás de donde está presente el halógeno. O sea, siempre se le conoce como el ataque por detrás. El hidroxilo ataca en el lado contrario de donde está el halógeno. Al atacarlo, entonces se empieza a formar, llegamos a un estado de transición en donde se están formando el enlace carbono-hidroxilo y se está rompiendo el enlace carbono-bromo. El bromo se está llevando su par de electrones, el hidroxilo está generando un enlace con el carbono. Finalmente el resultado es, en este caso, el 2-butanol. Vean que partimos del S2-bromobutano y llegamos al R2-butanol con una reacción de inversión de configuración y liberándose el bromuro. Aquí está el mecanismo más ampliado, noten el ataque por detrás al carbono, sale el bromo, el estado de transición en donde se está formando el enlace carbono-hidroxilo y se está rompiendo el enlace carbono-bromo y finalmente el producto con una inversión de configuración. También cabe señalar que el estado de transición, vean que en el estado de transición el carbono solo está enlazado a 3 grupos, por lo tanto es trigonal planar con hibridación sp2.
pasa a tener una hibridación sp3 con geometría tetraédrica a una hibridación sp2 trigonal planar. Aquí tenemos, vean que este sería el bromuro de metilo. El bromuro de metilo, tenemos que el ataque del nucleófilo, entonces lo ataca por detrás de donde está el halógeno. Aquí lo tenemos, le está atacando por el lado contrario. Se genera un intermedio trigonal planar en donde se está rompiendo el enlace con el halógeno y se está generando un enlace con el nucleófilo, para obtener de nuevo un producto que vuelve a ser tetraédrico, en donde tendríamos aquí, este es el producto tetraédrico de la sustitución, y el halógeno que sale. Ahora, la reacción va a ser controlada por diferentes factores que afectan la velocidad de la reacción. El primer efecto que vamos a estudiar es el efecto en el sustrato, la tensión estérica o el impedimento estérico en este caso particular. Entonces, si nosotros tenemos un bromuro de metilo, vean que para que ataquen por detrás al carbono, esta bola gris es fácil, está bastante libre y el nucleófilo lo puede atacar fácilmente. Al mismo tiempo sale el halógeno. Si nosotros tenemos un bromuro de etilo, entonces ya el ataque está un poco más impedido. Vean que la bola esta gris, que es la que está siendo atacada, enlazada con el halógeno, tiene un cierto nivel de protección. Si es un bromuro de isopropilo, entonces ahora está mucho más impedida. Y ni qué decir de un bromuro de terbutilo, en donde tendríamos que está muy protegida al ataque por detrás del nucleófilo. Por eso vamos a tener este nivel de velocidad de las reacciones. Al hacer reaccionar un bromuro de alquilo con un halógeno para darnos la reacción de sustitución, bueno, un bromuro de alquilo con el cloruro para darnos la reacción de sustitución, bromuro de cloruro de alquilo más bromo, la reacción es si y aquí tenemos la reactividad relativa. Para un terciario, si asignamos un número 1, una velocidad 1 al neopentilo, donde fíjense que es un carbono primario, pero el neopentilo como que cubre mucho para el ataque, entonces a este le asignamos el 1. Si fuera un carbono terciario, la velocidad es menor que 1. Para un carbono secundario más abierto que el neopentilo, tendríamos que la velocidad, vean que el neopentilo es primario. Para un carbono secundario, pero con grupos que impiden menos voluminosos que este grupo terbutilo, entonces tendríamos que la velocidad es de 500. Para un carbono primario con un grupo metilo que está sirviendo de impedimento estérico es de 40.000 más rápido que el del neopentilo. Y si el grupo es de metilo, es 2 millones más rápido que para un neopentilo. Entonces noten, ahí se muestra el efecto del impedimento estérico en la velocidad de la reacción. Ahora, aquí tenemos que el haluro de vinilo, en donde se estaría atacando el nucleófilo a un carbono con hibridación sp2, no se da. Un carbono sp2 tiene no tendría ninguna tendencia. Recuerden que al romperse el enlace, entonces se formaría un sp. Entonces no se da ni para haluros de vinilo ni para haluros de alilo, en donde de hecho el carbono que estaría atacado también está hibridizado sp2. Ahora vamos a ver el efecto del nucleófilo. ¿Cómo afecta la velocidad? Los diferentes tipos de nucleófilos. Recuerden que el nucleófilo es el que va a atacar al haluro de alquilo para que se dé inicio a la reacción. Si el nucleófilo es negativo, lleva una carga negativa, el producto será un producto neutro. Si el nucleófilo Y es neutro, entonces el producto va a llevar una carga positiva. Y aquí tenemos una tabla en donde les indico las velocidades relativas para diferentes tipos de nucleófilos. Fíjense que si el nucleófilo es el agua, entonces el producto de la reacción, este sería el nucleófilo, el agua, el producto de la reacción sería CH3H2O o H2, entonces sería el ion metilhidronio. La velocidad empleando el agua como nucleófilo, recuerden que lo que vamos a estar cambiando en el nucleófilo es de 1. Para un anión acetato, que fuera nuestro nucleófilo, el producto sería el acetato de metilo, y la velocidad 500 veces. Si nuestro nucleófilo es el amoníaco, entonces el producto sería el ion metilamonio y la velocidad relativa 700 veces superior a cuando el ataque es con el agua. Si el
nucleófilo es el cloruro, el producto sería el clorometano y la velocidad 1000 veces mayor. Si el nucleófilo es el hidróxido, el resultado sería el metanol 10.000 veces mayor. Si el nucleófilo es el metóxido, entonces el resultado del éter dimetílico 25.000 veces mayor. Para el yoduro 100.000 veces mayor, para el cianuro 125.000 veces y para el hidrosulfuro 125.000 veces más grande. Entonces lo que nos va indicando es la fuerza del nucleófilo. Pueden darse cuenta que estos son los nucleófilos más poderosos, mientras que el agua sería el nucleófilo más débil. A partir de estos datos nosotros podemos hacer tres tendencias, que la nucleofilidad va paralela con la basicidad. Nosotros debemos de conocer que el agua es muy débilmente básico, el cloruro es sumamente débil como base. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay una excepción, el amoníaco y el acetato son más fuertes como bases que el cloruro y tienen menor poder nucleofílico. Pero bueno, por ejemplo, el metóxido es una base muy fuerte y vean que es un nucleófilo poderoso. El hidrosulfuro es una base poderosa, igual que el cianuro o el yoduro. Bueno, el yoduro no es una base poderosa, sin embargo sí que es un nucleófilo muy poderoso. O sea que es una tendencia relativa, sobre todo que se da el hidróxido es mucho más nucleófilo que el agua. La segunda, la nucleofilidad aumenta al bajar en un grupo. Entonces así vamos a tener que vean, el OH es menos nucleófilo que el SH. El azufre está por debajo del oxígeno y es más nucleofílico. Aquí también tenemos el yoduro está por debajo del cloro y es más nucleofílico que el cloruro. Y la tercera característica es que los nucleófilos con carga negativa son más fuertes que los neutros. Esto lo podemos observar. Vean aquí el hidroxilo de nuevo es mucho más poderoso que el agua como nucleófilo. Entonces ese sería el efecto del nucleófilo. El tercer efecto es del grupo saliente. En la reacción, en la ecuación de la reacción, recuerden que uno de los factores que está sucediendo es que está saliendo el grupo saliente. Entonces, entre mejor salga el grupo saliente, más rápida será la reacción. Aquí tenemos para diferentes grupos salientes, si el grupo es hidroxilo, amiduro, alcóxido, entonces la velocidad es muy pequeña, menor que 1. Para el flúor la velocidad relativa es de 1, cloruro 200, bromuro 10.000 veces mayor, el yoduro 30.000 veces y el tosilato 60.000 veces mayor. Pueden darse cuenta que entonces las reacciones no se llevarían a cabo con ninguno de estos cuatro, pero sí se podrían llevar a cabo teniendo como grupos salientes el cloruro, bromuro, yoduro o el tosilato. Es por eso que un alcohol primario o secundario, fíjense que en esta reacción no va a poder salir, no es un buen grupo saliente, lo tendríamos que hacer reaccionar con el cloruro de tionilo en éter o con el tribromuro de fósforo para darnos el clorosulfito, en donde este sería el grupo saliente, o el tibromofosfito, en donde este sería el grupo saliente. Estos sí son buenos grupos salientes, y al hacerlo reaccionar con cloruro, sí que saldrían. Entonces este es un buen grupo saliente. Tendríamos que convertir un muy mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Ahí aparece el tosilo. Vean que el tosilo se da al hacer reaccionar un alcohol primario o secundario con el cloruro de paratolueno sulfonil. Esta estructura en heteropiridina, y el resultado va a ser que se rompe este enlace oxígeno-hidrógeno y se crea este enlace oxígeno-azufre, generándonos lo que no es un tosilato. Bueno, los efectos del disolvente ya lo dejo para la próxima clase. Continuamos mañana.